fotos de comida en el año 2013 y justo en aquella época encontré este libro, El sabor de una imagen, de Nicole S. Young, que es un libro bastante guay para entender un poco cómo va la fotografía de comida, cómo trabajar con los props, cómo iluminar imágenes e incluso cómo editar en postproducción para mejorar ligeramente la fotografía que acabas de capturar. No te lo recomiendo el libro porque es un libro bastante antiguo, tiene ya bastante tiempo, de hecho, si no me equivoco, es del año 2012. Y la verdad es que esta edición, que salió gracias a Ediciones Anaya Multimedia, no es una edición que esté muy actualizada. Es decir, hace de esto ya pues 10 años y las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 años. Pensad que solamente mirando Instagram y cómo se hacen fotografías de comida actualmente, ya este manual ha pasado un poco a un segundo plano. Es cierto que te puede ayudar a entender el ABC, pero también te pueden ayudar algunos vídeos que encuentres en YouTube de canales pues, que se dedican a la fotografía gastronómica, como el de mi amigo David Gilkins, que te lo recomiendo, por cierto, te lo dejo por aquí arriba. En este vídeo te voy a explicar cómo hago fotografía gastronómica actualmente y voy a responder a las dudas frecuentes que me soléis preguntar a través de mi Instagram o incluso en persona cuando conozco a alguien y le digo que me dedico a la fotografía de comida. Vamos a empezar por una pregunta que cae siempre, que es un clásico. Da igual si acabas de conocer a la persona y le acabas de decir que te dedicas a la fotografía gastronómica o si es alguien que lleva tiempo siguiéndote y te pregunta a través de Instagram. De hecho, la pregunta me la ha hecho Carlos y es, ¿te comes todo cuando acabas? A ver, evidentemente no, y además Carlos lo sabe, lo que pasa es que es un cachondo y me está haciendo la pregunta para reírse un poco de mí, porque es que Carlos trabaja conmigo. Evidentemente no nos comemos todo lo que hacemos, pero hay veces que te cuadra y entonces por el horario en el que estás trabajando sí que aprovechas y le metes el tenedor a la comida que estás fotografiando. Lo más importante para mí de esta reflexión en realidad no es tanto si yo como o no como, lo más importante es si puedes o no puedes comer por la consecuencia de que los platos se hagan específicamente para hacer fotos o los platos se hagan para servir a mesa y previamente te los dejen a ti para después llevárselos a una mesa. Yo creo que hay dos tipos de empresarios. Están los empresarios que entienden que tienen que hacer comida para fotografiarla y están aquellos empresarios que deciden que utilices la propia comida de sala para fotografiarla. Personalmente no trabajo con los segundos. No tengo ningún interés en trabajar con alguien que ve la fotografía gastronómica como un gasto en vez de como una inversión. A mí personalmente me parece que está más que justificada la inversión en todos esos platos que fotografiamos y por tanto creo que esos son platos que se deben hacer específicamente para ser fotografiados. Lo que también os digo es que cuando alguien me saca un plato, yo sé que están haciendo un gasto para poder fotografiarlo. No solamente en mí, sino también en el propio plato. Entonces me lo tomo muy en serio. No le hago solamente una foto y lo mando otra vez para adentro. Trato de hacer varias fotografías, trato de que el cliente entienda que merece la pena hacer fotografía gastronómica porque de cada plato hacemos varias tomas, después lo colocamos todo en una mesa y hacemos un bodegón, hacemos stories, hacemos reels. Entonces intenta darle caña a cada plato que te saquen y de esa forma la persona va a entender que merece mucho la pena hacer esa inversión económica. Si el cliente no puede asistir al shooting, delega en ti la selección de fotos. A ver, el cliente nunca elige la fotografía. Las fotografías las elijo yo siempre, el 100%. Lo que suele hacer el cliente, que es muy curioso porque el cliente no es normalmente la persona que ves en el restaurante. Los restaurantes para los que yo trabajo no suele coincidir el propietario con el chef. Algunos sí, pero normalmente no. El propietario me da carta blanca y le dice a cocina que voy a ir y que todo lo que les pida me lo saquen. En algunos restaurantes cuando termino le doy la vuelta al ticket, le pido que lo saquen para tener un control sobre todo de las cosas que se van gastando y firmo por detrás como que es de la sesión de fotos. En otros ni siquiera lo hago así, en otros sacan y después ya pues me voy y le digo hasta luego y me largo por la puerta. En cualquier caso la selección de fotos la hago yo y de hecho yo soy normalmente quien dice saca esto y saca esto, porque soy quien tiene el material y sabe qué es lo que falta por hacer o qué queremos repetir y demás. También es cierto que a veces hablas con el cliente y te dice mira, hay que hacer esto porque ahora mismo está muy bien de precio y de repente voy a sacar y voy a darle caña a ese producto porque va a ser muy rentable para mí en este momento. Al final es
un poco estrategia también de la propia empresa. La siguiente pregunta es, ¿un Profoto A10 o un Profoto B2 es suficiente para gastro? Sí, evidentemente sí. A veces con simplemente un flash de zapata y un paraguas translúcido es más que suficiente para hacer fotografía gastronómica. No siempre utilizas el 100% de luz artificial en tu fotografía. A veces utilizas un porcentaje menor y estás trabajando con la luz ambiente y simplemente le estás dando un puntito de luz al plato. Otras veces utilizas la luz para separar al, por ejemplo, camarero del fondo, que también es oscuro. El camarero va de negro, el fondo es negro. Entonces de repente pues utilizas esa ventana strip para hacer que el kicker separe al camarero, pero la luz que se está viendo en el plato, la luz del camarero, es una luz que estaba allí, que es a lo mejor la que entra por la ventana o lo que sea. En definitiva, sí, es más que suficiente con un solo punto de luz para hacer fotografía gastronómica actualmente. Si tuvieses que llevar un solo modificador de luz, ¿cuál sería tu favorito? Bueno, mi favorito sería sin duda el Octa 3. Un Octa que mide 90 centímetros, que le puedes poner rejilla para controlar ese haz de luz. Ten en cuenta que muchas veces cuando haces planos cenitales, cuando haces planos de receta, el mayor de los problemas es el brillo que se genera en la propia mesa. Cuando coges tu lámpara, le pones un softbox y lo inclinas para iluminar el plato. Ese brillo que se genera en la mesa es fácil de eliminar de dos formas. Uno, cambiando el ángulo en el que tienes tu modificador de luz. Si lo pones recto, lo sacas de la familia de ángulos y ya no lo ves en la mesa. Dos, poniéndole una rejilla y alejándolo ligeramente. De esa forma también consigues tener toda la textura original en la mesa e iluminarla de una forma muy guay. Si quieres saber más de todo esto, en Patreon tenemos un curso completo de fotografía de producto. Ahí te voy a enseñar cómo funciona la familia de ángulos, cómo funcionan los reflejos, los diferentes tipos de reflejos que hay, en fin, todo lo que tiene que ver con fotografía de producto. Te dejo el link en la descripción. ¿Los objetivos macro ofrecen algún tipo de plus? Sí, ofrecen un plus porque evidentemente te permiten acercarte muchísimo a la comida, pero actualmente no es lo más importante. Lo más importante es fotografiar la comida de una manera que se entienda qué es el plato y cuál es el valor diferencial que tiene. O sea, si por ejemplo estás haciendo una carnita increíblemente rica a la parrilla, pues que se entienda que era una carnita a la parrilla, no que se vea la carne súper macro, que no entiendes nada de lo que estás viendo, pero además que se vea jugosa, que se vea bien sellada, que tenga ese aspecto que hace que tú la veas y digas, wow, esto hay que probarlo. Con el macro hay cosas que molan mucho. Por ejemplo, si vas a hacer fotografía para un restaurante japonés, pues fotografiar un nigiri no es lo mismo hacerlo con un macro que hacerlo con un objetivo normal, un objetivo que te va a permitir, pues a lo mejor acercarte así, a la pieza, mientras que el macro te va a permitir meter el nigiri en primer plano y entonces la persona que está en Instagram navegando, tú lo publicas exactamente a la hora adecuada y de repente se encuentra con ese nigiri que brilla maravillosamente rico, ese atún por encima y que se ven los granos de arroz que no están apelmazados, que están perfectamente colocados y entonces evidentemente se valora mucho más el trabajo del sushi man. Pero también hay que decir que los macros son muy peligrosos porque enseñan la comida muy de cerca y a veces eso no es bueno porque a veces el plato no está perfectamente rematado, perfectamente terminado y entonces le estás haciendo un flaco favor al restaurante. ¿Cómo hacer para entender a los pequeños negocios que deben invertir en buena fotografía? A ver, yo soy de la opinión de que nuestro trabajo no es convencer a las personas de que deben invertir en hacer buena fotografía. Eso es algo que tienen que entender por sí mismos. Entonces, para mí lo importante es que aquellas personas que entienden que deben invertir en buena imagen para su negocio obtengan por mi parte el servicio que están dispuestos a pagar y que yo dé el 120% de lo que puedo dar. Eso es lo importante, porque tú no tienes por qué convencer a alguien que no ve la fotografía gastronómica como una inversión. Te pongo el clásico ejemplo, el ejemplo de ese empresario que ha tenido éxito durante muchísimo tiempo, que tenía a lo mejor una cafetería desde hace 25 años y que tiene un público pues súper fiel, que va todos los días a desayunar, que almuerza el menú del día y que de repente se empieza a dar cuenta de que los negocios que están alrededor, sin tener esa clientela fija, le están haciendo buena competencia porque la gente en redes sociales está viendo la oferta antes incluso de ir al lugar. La ven desde su casa cómodamente, desde un sofá. Se ponen a mirar y ven los menús del día, los sándwiches que preparan por la mañana, ven que a lo mejor tienen sándwiches que llevan hummus y berenjena al horno, cosa que esta persona pues
nunca he hecho, porque no sale del pollo, el lomo, el jamón, queso, pues ya me entendéis, el tipo de cafetería que se ha quedado un poquito atrás. Y tú piensas que de verdad yo voy a ponerme a convencer a ese señor de que tiene que tener un Instagram. Posiblemente no sepa muy bien ni cómo funciona Instagram, porque no es la persona usuaria habitual de Instagram. Entonces sería un esfuerzo demasiado grande para la recompensa que voy a obtener. Creo que hay una nueva generación de empresarios y empresarias que entienden que sí, efectivamente tienen que hacer una inversión para tener un buen Instagram. No solamente para tener buenas fotografías, sino una buena comunicación, porque la fotografía solamente es una parte de todo esto. Tú puedes hacer las fotos más bonitas del mundo, que si subes una fotografía de una pulguita por la mañana preciosa con un zumito de naranja y simplemente pones buenos días, pues eso no es realmente hacer una buena comunicación. De lo que se trata es de explicarle a la gente cuál es el valor diferencial de tu negocio, qué es lo que debería hacer que la gente tenga deseo de venir a consumir los productos, informarles de las novedades, tener un canal de comunicación activo en donde la gente pueda preguntar y se le responda en poco tiempo. Si no hay alguien que esté pendiente de las redes sociales, si no hay alguien que cree buen contenido y que haga una buena comunicación, de poco sirve hacer fotografías de calidad. Generalmente, ¿cuántas imágenes recomiendas que se entreguen? A ver, puedes entregar desde poquitas, en plan 5, 8, 10, hasta muchas, en plan 30, 40, 50. Depende un poco del shooting que te hayan contratado. Mi modelo de negocio actual es un modelo de negocio por fee mensual. O sea, yo voy creando contenido cada mes para mis clientes. Y ese contenido va a una carpeta en Dropbox y de esa carpeta mi cliente coge las imágenes para publicarlas en sus redes sociales. A veces me dice, necesito imágenes en horizontal porque estamos haciendo una página web. El próximo shooting, házmelo todo en horizontal. Otras veces me dice, necesito darle más caña a los reels, creo más cosas en vídeo. A veces me dice, necesito que salga mucho más el chef, pues me preparo para hacer algunos retratos y para hacer lifestyle. En definitiva, voy variando en función de las necesidades de mi cliente, porque se trata de eso, de cubrir esas necesidades. Vamos ahora con la última pregunta que me parece muy interesante y es la siguiente. Según tu experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil de fotografiar? A ver, la fotografía gastronómica no es una fotografía especialmente compleja. Es cierto que muchas veces la gente ve algunos platos que dice, uff, ¿cómo fotografío esto? ¿No? Porque tenga una vajilla pues completamente blanca sobre un fondo blanco, porque estás trabajando en clave baja y no quieres que la luz llegue a toda la mesa, sino que se quede solamente en algunas partes del plato. Hay cositas que son técnicamente complejas, pero con el paso del tiempo como que te vas acostumbrando y las vas resolviendo, porque al final la mayoría de las cosas van apareciéndote una y otra vez. Por ejemplo, mesa de madera barnizada. Bueno, pues acabas cogiendo el truco para que no te aparezca el reflejo de la ventana justamente en la mesa, ¿no? Sino que ya trabajas de una forma específica para que eso no te ocurra. Pero sí hay algo que es siempre un dolor de cabeza y es el cristal y el metal. Recuerdo especialmente un postre que era precioso, venía en una especie de esfera de cristal que además no era finita, sino que era como si fuera una especie de globo desinflado y se veía todo el interior y claro, evidentemente aparecían reflejos por todos lados. Para solventar ese tipo de situaciones tienes que manejar muy bien la iluminación, porque si no, a veces quedas un poco en evidencia delante del cliente, porque el cliente evidentemente ve la foto y te dice, pero es que esto se ve muy blanco y a lo mejor hay un reflejo de tu ventana de luz, ¿no? Y a lo mejor pues no, digamos que te fijas en el plato, en el postre en este caso, sino que te fijas un poco más en lo que sería el propio entorno, la vajilla. Entonces creo que ese tipo de situaciones son las más difíciles de fotografiar. Pero en particular, de lo último que he fotografiado, lo más complejo que me ha tocado fotografiar fue a un chef que estaba terminando de emplatar justamente en la barra donde los camareros cogen la comida y se la llevan a las mesas. Esas barras llevan unas lámparas de calor en la parte superior que tiran los chefs hacia abajo de ellas para que los platos no se enfríen. Entonces esas lámparas están acabadas en metal pulido tipo cobre y eso es un espejo. Eso es cualquier cosa que tengas de frente la vas a ver, bien sea flashes, bien seas tú con la cámara. Entonces es muy difícil trabajar en esas circunstancias. La respuesta a esa complicación, bueno, pues cada uno la solventa a su manera. Yo tengo mi manera propia de resolver esas situaciones. Si queréis os las cuento en otro vídeo. Muchísimas gracias por ver por dejar tus comentarios. Si quieres déjame preguntas para la próxima vez que haga un vídeo parecido y nos vemos muy pronto.